Muy buenos días, iglesia. Qué gozo poder estar con ustedes en esta mañana, desde mi hogar poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Dios del cielo, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de ser enseñados por tu palabra, Señor bendito. Háblanos a través de ella. Deja ese mensaje que quieres grabar en nuestros corazones en este día, Señor amado. Ese mensaje que transforma, que sana, Señor, que da gozo, trae alegría, Señor, a quienes lo escuchamos, Padre del cielo. Sé tú, Señor, en esta mañana. Amén. Quiero compartir una historia muy conocida que nos trae la palabra de Dios. Vamos a abrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al verso 52. Me voy a permitir leer, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a mirar primero quiénes eran los personajes que nos relata el verso 46. Dice que estaba él refiriéndose a Jesús como personaje principal siempre. Estaban sus discípulos, estaba una gran multitud y nos relata que había un hombre ciego. Un hombre ciego. Era como el ambiente del momento. Pensemos, hagamos como si tuviéramos enfrente toda esta multitud, Jesús caminando, sus discípulos con él, y por allí en algún ladito un hombre ciego. ¿Por qué quiero que hagamos esto? Porque quiero a través de esta historia hacer como un paralelo con lo que actualmente nosotros también tenemos. Y si hacemos ese paralelo, pues vamos a encontrar qué personajes hay también. Encontramos también gente, multitudes, tal vez a nuestro alrededor. Encontramos a Jesús como personaje principal. Recuerde que él dijo: he aquí, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Entonces, de este momento no podemos excluir también la presencia, porque es el personaje principal y es nuestro Señor Jesucristo. Discípulos, sí, hoy también somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, ¿sí? Y ese hombre Bartimeo, ¿quién podría ser en nuestro momento? Quizás nosotros, un hombre que en su momento estaba ciego, quizás hoy representa nuestra necesidad, quizás hoy representa esa ceguera espiritual en la que podemos nosotros andar. No olvidemos esta primera parte. Vamos a hacer esa secuencia, ¿sí? Y en este primer aspecto vimos los personajes que intervienen en ese momento que nos relata la palabra de Dios
y en nuestro momento. Recordemos que en nuestro momento también está Jesús y está un hombre muy necesitado de nuestro Señor Jesús. El segundo aspecto que quiero compartir es la condición de Bartimeo. La condición de Bartimeo. Dice que era un hombre ciego y era mendigo. ¿Sí? Mendigo significa necesitado. ¿Sí? Era un hombre rechazado por la sociedad por su condición de su limitación visual. Recordemos nosotros en una parte de la palabra del Señor que nos relata en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea que esa condición de ceguera siempre la asociaban a que era un pecador, él o sus padres. Y Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestara en él. Pero era un rechazado social, ¿sí? Aunque todos somos pecadores, ¿sí? Pero se creía que los que tenían alguna limitación física o enfermedad, tremendo, eran los más pecadores. Qué cosa difícil, ¿no? Entonces era un rechazado social, era un necesitado, mendigaba para obtener seguramente su sustento. O sea, su condición era difícil, su futuro, su destino era amargo, de soledad, de oscuridad, de rechazo. Yo pienso que él sentía mucha angustia también por esa situación, por sentirse que tenía que mendigar, por sentirse rechazado por la sociedad, por todo esto, lo que era en su momento. La pregunta es en este momento: ¿será que Dios ha querido que nosotros vivamos eternamente en una situación como la que estaba viviendo este ciego Bartimeo? El paralelo con lo que sucede en nuestro momento es que pasamos por situaciones difíciles, pasamos por condiciones extremas donde muchas veces vemos que nuestro futuro, nuestro destino es difícil, es amargo, hay angustia, hay rechazo, hay muchas cosas de esas que confluyen, ¿sí? En una persona. Y hay amargura, hay tristeza. Pero, ¿saben qué? Hoy hay buenas noticias. Porque la voluntad de Dios no es que su creación, nosotros, vivamos así de una forma permanente, de una forma eterna, donde digamos nosotros no hay opción para salir de mi situación. Pensamos que nuestro destino ya es ese, de vivir en ceguera, de vivir en mendicidad, ¿sí? Y muchas veces no es ceguera física, sino una ceguera espiritual. Y muy necesitados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Miremos en Romanos capítulo 8, del verso 28 en adelante, a ver si el sentir de Dios es que vivamos eternamente en ese tipo de situaciones como lo estaba viviendo Bartimeo. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 28, voy a tomar algunos versículos. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todas estas cosas hermosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores, más que vencedores. Grabémonos en nuestra cabecita, mis amados hermanos, cuando creemos que nuestras condiciones, ¿sí?, de precariedad, de angustia, de adversidad, van a ser eternas. No, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos encontrar? ¿De qué estaba seguro Pablo hablando a esta iglesia en Roma? Miremos nosotros nuestra condición y veamos lo que Pablo relata. Pablo dice, Dios nos ama. Él estaba seguro de que Dios nos ama. Estaba seguro de que Dios nos ha mostrado su amor hacia nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo. Nos ama, pero nos mostró su verdadero amor. También estaba seguro de que su amor divino se derrama en nosotros porque estamos en Cristo y nos ama por amor a su Hijo Jesucristo, por amor a Él. Y cuarto, nada puede romper ese vínculo de amor entre Dios y quienes están en su Hijo Jesucristo. Nada nos puede romper ese vínculo de amor en que hay, ¿cierto?, entre Dios y quienes estamos en Cristo Jesús. ¿Y de qué más estaba seguro Pablo? De que somos más que vencedores. Y ese más que vencedores tiene que ver, ¿sí? Ese más que vencedores tiene que ver con que pasamos por luchas, pasamos por dificultades, pero el Señor nos asegura su victoria. Entonces, mirando todo lo que Pablo manifestó a la iglesia en Roma, eso tiene que ver con nosotros también, mis amados hermanos. Pablo no hubiera escrito esto si nuestra condición, como el ciego Bartimeo estaba en esa condición, fuera eterna, fuera inamovible. No, Él nos llena de gozo y de alegría y de esperanza, diciendo, Dios nos ama. Dios nos ha mostrado su amor hacia nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo. Su amor divino se derrama en nosotros porque estamos en Cristo y nos ama por amor a Él. Y nada puede romper ese vínculo de amor entre Dios y quienes estamos en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Por eso lo manifiesta de una forma tan especial. Estoy seguro que ni siquiera la muerte, ni siquiera la vida, ni nada, ni ángeles, ni principados, ni nada nos puede separar de ese amor tan hermoso que Dios tiene para con nosotros. Y dice, somos más que vencedores. Qué hermoso, mis amados hermanos, que podamos en este momento, ¿sí?,
llenarnos de todos estos argumentos que nos trae la palabra de Dios para decir esa condición de ciego Bartimeo en la cual yo estoy en este momento no es eterna por el amor que Dios tiene para conmigo. Hemos visto dos cosas. Primero, los personajes que intervienen, ¿sí? Y segundo, la condición de Bartimeo y ese paralelo, cuál es nuestra condición en este momento. Tercer aspecto. Volvemos a Marcos capítulo 10. Vamos a mirar el verso 47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el tercer aspecto es la actitud de Bartimeo. La actitud de Bartimeo y nuestra posible actitud frente a eso. ¿Qué clamaba él? ¿Qué clamaba él? Démonos cuenta que dice, oyendo que era Jesús Nazareno. O sea, oyendo que era, ¿cierto? Jesús, el proveniente de Nazaret. No lo llama como Jesús Nazareno. Lo llama como Jesús, el hijo de David. Jesús, el hijo de David. Si David había vivido aproximadamente 1000 años antes de Jesús, ¿por qué este hombre llamaba a Jesús como hijo de David? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su corazón? Vamos a segunda de Samuel, capítulo 7, del verso 12 al verso 16. Era el pacto que Dios estaba haciendo con David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué hermoso, mis amados hermanos. Aquí encontramos el por qué entonces Bartimeo le estaba llamando hijo de David y lo que eso significaba, ¿sí? Estaba diciendo, está pasando no solo Jesús procedente de Nazaret, sino ese Jesús, hijo de David, el que la Escritura, ¿cierto?, nos trae como una promesa de que ese reino será eterno y será llamado el Hijo de Dios. Qué bendición tan grande, mis amados hermanos, lo que había en el corazón de este hombre Bartimeo. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que está pasando por aquí. Por eso le llamaba muy fuerte Jesús, Hijo de David. De la simiente de David vendría Jesús aquí a esta tierra. Y estaba pasando y dijo, es Él el que está pasando. No puedo dejarlo pasar. Recordamos nosotros la promesa en Isaías capítulo 65,
capítulo 61, verso 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y recordamos nosotros que esa palabra se cumplió. Esa palabra se cumplió. En Lucas capítulo 4, del verso 18 en adelante, cuando entra Jesús a la sinagoga y pide ese libro para leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién estaba pasando por ahí? ¿Quién estaba en medio de la multitud? Aquel en quien se cumplió esta promesa, porque más adelante Jesús dice y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Había algo muy grande en el corazón de Bartimeo. Por más de que era ciego, conoció, oyó que ese Jesús que la multitud estaba diciendo que estaba pasando por ahí, que iba hacia Jerusalén, hacia esa última semana para ser entregado y crucificado, estaba pasando por ahí. Él es el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios, Él es el que de las Escrituras dice que vino a dar vista a los ciegos, que vino, como dice la palabra del Señor, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso, mis amados hermanos, la actitud de Bartimeo fue gritar, para que ese Jesús que estaba pasando por ahí, él sabía quién era el que estaba pasando por ahí. Él sabía, él conocía y él creía que ese que estaba pasando por ahí era Jesús, el que podía sacarlo de su condición. La multitud quiso acallarlo. La multitud quiso decirle: cállate, mira tu condición, mira que eres un ciego, mira que eres un mendigo. Pero dice la palabra del Señor, ¿sí?, que él clamaba mucho más, reconociendo que aquel que pasaba por ahí era el Hijo de Dios, de la simiente de David. Y algo muy especial nos trae el verso 48. La última parte del verso 47 es su manifestación ante Dios. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y la última parte del verso 49 también dice, del verso 48 dice: ten misericordia de mí. Hermano, no solamente sabía que el que estaba pasando era el Hijo de Dios, sino también estaba reconociendo su condición espiritual de necesitado espiritual, no solo mendigo, ¿cierto?, físico, económico, de provisión por su condición de ceguera, sino también estaba reconociendo su necesidad, su mendicidad espiritual. Porque estaba diciendo: ten misericordia de mí. No le estaba reclamando: mira mi condición, tal vez es tu culpa. No, estaba diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. Dame ese trato que no merezco, porque soy pecador. Reconozco que soy pecador. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados hermanos, frente
a esos Bartimeos de este momento? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De reconocer nuestra necesidad espiritual? ¿De reconocer que el que está con nosotros, que nos prometió que estaría con nosotros, es el Hijo de Dios? El verdadero Hijo de Dios. Sí creemos, sí reconocemos, mis amados hermanos. ¿Esa es nuestra actitud? ¿O nuestra actitud solamente es de queja? ¿O nuestra actitud es de echarle la culpa a los demás? ¿O nuestra actitud es bajar nuestra cabeza y decir, ya no hay nada que hacer? Recordemos esas buenas nuevas que Jesús vino, y seguramente este hombre Bartimeo las conocía, porque dijo, ese que pasa es el Hijo de David. Él lo había podido haber dicho, oh, ahí viene el Nazareno, Nazareno, Nazareno. No, él reconoció realmente quién estaba pasando, y que ese que estaba pasando vino a darle vista a los ciegos, vino a levantarnos, mis amados hermanos, vino a librarnos de nuestra cautividad, vino a darnos una verdadera libertad. La palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso, hermanos, que hoy, poniéndome en esa situación del Bartimeo de esta época, con mucha necesidad, podamos reconocer que Jesús está a nuestro lado y que Él puede salvarnos, sanarnos, librarnos de toda opresión del enemigo, abrir nuestros ojos de la ceguera no solamente física, sino espiritual, que es la más importante, y nos puede dar vida eterna. Pero vamos al cuarto aspecto, mis amados hermanos. Ya hemos visto tres. El primero tiene que ver con los personajes de la historia. El segundo, la condición de Bartimeo. El tercero, la actitud de Bartimeo y lo que había en el corazón de él y lo que debe haber en nuestro corazón y nuestra actitud. El cuarto aspecto es la respuesta de Jesús. El cuarto aspecto es la respuesta de Jesús. Vamos a mirar entonces qué Jesús responde frente a este llamado. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y quiero detenerme un poquitico en ese deteniéndose. ¿Sí? Jesús se dirigía a Jerusalén. Era la última semana para su sacrificio. Pero ante el llamado de este hombre, dice la palabra de Dios que Jesús se detiene. Y hoy quiere decirnos a nosotros, si tú me reconoces como el Hijo de Dios, si tú me reconoces como el que puedo venir a sanar tus heridas y a salvarte, al llamado que tú me hagas, yo me detengo. Hermanos, el Señor no pasa derecho frente a nuestras necesidades. Él no sigue derecho. Muchos siguen derecho. Muchos te dan una palmadita en la espalda. Ay, hermano. Ay, qué tristeza. Ay, pobrecito. Ay, ¿qué podemos hacer? Pero Jesús no pasa derecho frente a nuestra necesidad. Él quiere dejarnos en nuestro corazón esto. Medítalo, reflexiónalo. Jesús te ama. Y no hay nada que nos separe del amor de nuestro Dios. Ya lo leímos en Romanos. Jesús no pasa derecho frente a tu necesidad. No importa qué necesidad tengas en esta mañana, por lo que estés pasando. Quizás hay oscuridad en tu vida. Quizás ves el día de mañana oscuro. Quizás dices, mi futuro es incierto. No sabemos, solo Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero hoy hay buenas noticias. Ese Jesús que se detuvo
ante la necesidad del llamado de Bartimeo es el Jesús que hoy está aquí con nosotros. Y si tú crees que es el Hijo de Dios, tu Señor y Salvador, Él se detiene ante tu necesidad y te manda llamar. Pero no solamente te manda llamar, sino viene ese desenlace hermoso, ese desenlace que nosotros quisiéramos esperar. Dice, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esa capa era su confianza, era lo que él tenía, pero lo más importante era acudir al llamado de Jesús. No podía perder ese momento en su vida, porque él sabía el que estaba pasando por ahí. Qué hermoso, mis amados hermanos, que estemos prestos a esa respuesta de nuestro Señor Jesús cuando nosotros acudimos a Él. Verso 51. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Qué cheque en blanco que Jesús le estaba entregando a este hombre para que lo llenara. Y lo estaba llenando no frente a alguien que estaba limitado para concederle lo que él pudiera pedirle en este momento. Estaba frente al omnipotente, al que todo lo puede, a aquel ante quien la naturaleza se doblega, con su orden, con su manifestación. Y el ciego le dice, maestro, maestro, quien enseña, que recobre la vista. Es ese momento especial en que nosotros le decimos, Señor, mira mi condición y mira mi necesidad. Y viene algo muy especial, mis amados hermanos, y es el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia lo que había en el corazón de este hombre, y era fe. Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y viene lo posterior. Enseguida, ¿qué? Recobró la vista. Hermanos, el hombre hace muchas promesas, pero no las puede cumplir. Hoy aferrémonos a las promesas de nuestro Dios, porque Él tiene toda la potestad para cumplir sus promesas. Qué hermoso estas buenas nuevas que el Señor trae hoy a nuestra vida. Ese Jesús se detiene ante tu llamado, ante tu necesidad, no pasa derecho. Él iba a Jerusalén, podría estar pensando, voy a Jerusalén y tener en mente, voy a esa semana, esa última semana para ser crucificado. Pero nada de eso impidió que Jesús se detuviera frente a este hombre que estaba clamando la misericordia de nuestro Dios. Y viene lo hermoso para nosotros, cuando recibimos todas esas bondades, y ya las hemos recibido, el hecho de que hoy disfrutemos del gozo de la salvación es algo muy grande, que nos anima y nos invita a seguir a Jesús en el camino, que fue lo que hizo Bartimeo. Ya sano, le seguía. Hermanos, hoy la invitación es a no considerar que nuestra situación es una situación definitiva. Cuando estamos pasando por esos desiertos que son largos, calurosos en el día, fríos en la noche,
donde no hay agua, donde no hay alimento, donde no hay bebida. No son definitivos. Ese Jesús se detuvo y es el Jesús que se detiene frente a tu necesidad. Pero tenemos que tener esa actitud como la tuvo Bartimeo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra, por su aliento. Porque esto nos alienta, mis amados hermanos, en medio de esta pandemia, esto nos alienta, mis amados hermanos. Nos está diciendo ese Jesús, de ese momento, ese mismo Jesús. Esa necesidad que él tenía es mi necesidad. Y no hubo absolutamente nada que impidiera que Jesús supliera en medio de esa oscuridad la vista a este hombre. Nuestro Dios, te damos gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el aliento y las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, Señor. No hay excusa, Señor, para sentirnos derrotados cuando tú estás con nosotros. Y tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor. Habrán guerras, habrán luchas, habrán situaciones difíciles. Pasaremos por desiertos largos y fatigosos. Pero en ti, tu palabra dice que somos más que vencedores. Señor, llena nuestro corazón de esta palabra. Llena nuestro corazón de fe, Señor amado. Que cada día nos rindamos ante ti, Dios del cielo, y podamos proclamar tu nombre, Señor. Gritar, Señor amado, que ese Jesús, el Hijo de David, de la simiente de David, este que tendría un reino eterno, está con nosotros. Vive, habita en nosotros y está dispuesto a detenernos, a no seguir derecho frente a nuestra necesidad. Oh Dios del cielo, gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les llene su corazón de esta palabra, Dios nos dé esas fuerzas y ese aliento para seguir adelante. Confiemos en esa promesa. En Jesús somos más que vencedores. Tendremos nuestro momento de victoria, en que hayamos salido de todas estas situaciones y podamos dar gracias a nuestro Dios y proclamar su nombre a las naciones. Que tengan un feliz domingo. Les amamos en el amor del Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Amén.